la pantalla. Y vamos a comenzar. Ustedes me tienen que decir si están viendo la presentación de PowerPoint. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si por ahí tengo que interrumpir un minutito, no se vayan, pero es por una cuestión doméstica, que me tengo que mover algún segundito por alguna situación. Pero yo, en todo caso, yo les digo, chicos, un minutito y vuelvo, pero en principio la clase va a ser desarrollada con total tranquilidad. Bueno, impuestos sobre los bienes personales. Acá tenemos las normas legales. Todas las normas legales ustedes las pueden bajar en Infolec, que es un sitio seguro para encontrar la norma positiva que describe, ¿no es cierto?, el funcionamiento de los distintos impuestos. El impuesto sobre los bienes personales también ha sufrido modificaciones. Sufrió modificaciones en las escalas, sufrió modificaciones en el año 2019 porque para los contribuyentes que tenían bienes en el exterior se permitió, no sé si ustedes lo han escuchado, pero un término muy, muy importante que se usó, que fue la repatriación de activos. Y si los contribuyentes traían el 5% en divisas y lo depositaban en la República Argentina, las escalas del impuesto para los bienes que estaban en el exterior se equiparaban a las escalas del impuesto para los bienes que estaban en la Argentina. Este impuesto, ¿no es cierto?, fue establecido, digamos, como muchos impuestos, como un impuesto de emergencia. Y bueno, y así como se estableció originalmente, ¿no es cierto?, a partir del año 1991, este impuesto, digamos, grava el total de bienes que tiene un contribuyente al 31 de diciembre de cada año. De todos los bienes que existen, no solo en el territorio de la nación, sino también de todos los bienes de todos los residentes fiscales que están en la Argentina que tienen en el exterior. Aquí, digamos, no habría ninguna diferencia en ese sentido con los residentes fiscales argentinos con respecto al impuesto a las ganancias. Si ya vamos haciendo alguna comparación, ustedes ya saben que los residentes fiscales argentinos tributaban por el concepto de renta mundial, que significaba que por las ganancias que yo tenía por actividades dentro del país y por las ganancias que yo tenía fuera del país, tenía que pagar el impuesto a las ganancias, tenía que incluir las ganancias de renta extranjera en mi declaración de impuestos en la República Argentina. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien. El hecho imponible se puede decir que es un hecho instantáneo, porque son los bienes que existen en un momento determinado. Y acá siempre hablamos de bienes. No se incluyen las deudas, no se incluyen los pasivos. Recuerden que los pasivos son las obligaciones ciertas y determinadas que tiene un contribuyente. En este caso estamos hablando de los bienes. Las únicas deudas que se pueden incluir son las deudas hipotecarias sobre la casa habitación que tenga el contribuyente, porque la casa habitación que tiene el contribuyente va a tener un tratamiento especial. Bueno, y ahora no sé, porque tengo que ver cómo hago para aceptar a esa persona. A ver. Creo que ahí la acepté y ahora tendría yo que volver a ver. Profe, le hago una consulta. Cuando se refiere a esa casa habitación a la que tiene, si tiene 3 propiedades y las 3 las tiene con hipoteca, ¿sobre las 3 se contabiliza también la hipoteca o queda fuera y solo sobre la que habite la persona? A ver, yo estaría teniendo un problema en este momento, chicos. Y para poder explicarte hasta que yo no esté, a ver. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, se ve la presentación. Sí, profe, se ve. Ah, porque yo no la estoy...
yo no lo estaría viendo. ¿Qué me puede pasar acá? Yo sabía que me podía pasar esto en el sentido de, a ver, ¿ahí la están viendo? Sí, profe. Sí, Ah, sí, bueno. profe. Volviendo a la pregunta, mira, te van a surgir un montón de dudas en todos los impuestos. Por ahí sería interesante que juntemos todas las preguntas y las armemos al final o veamos. Y quiero desarrollar el tema, pero te lo contesto. En todo caso, los que tengan dudas las van anotando y quiero terminar el impuesto, pero me parece muy buena pregunta. Se refiere a la casa habitación. Normalmente una persona no tiene 3 casas habitación. Una de ellas las puede determinar como casa habitación y esa casa, el valor de esa casa va a tener un tratamiento especial. No de todos los bienes que tenga, aún con hipotecas o con deuda hipotecaria. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, Es profe, sí. solamente de la que es casa habitación. Sí, Porque sí, como dijo casa habitación, por eso me quedó, dije, será solo sobre la que declara que es su claro, domicilio. porque vos, cuando te metas en el aplicativo de bienes personales, vas a tener que colocar, suponete que vos tengas 3 propiedades, y a cada propiedad le tenés que colocar el destino de la propiedad. O sea, casa habitación, residencia, veraneo o propiedad en alquiler. Por supuesto que esto se va modificando, porque también la realidad se va modificando. Pero el aplicativo de impuesto a las ganancias, de bienes personales, vos tenés que colocar todos los datos de tu propiedad. Domicilio, domicilio fiscal, padrón territorial, padrón municipal, nomenclatura catastral, y el destino que va a tener ese inmueble que vos estás declarando en la FIP. Porque ese inmueble que vos estás declarando en la FIP lo vas a tener que evaluar y no lo vas a tener que evaluar como vos quieras, sino en base al mismo procedimiento que la ley establece. Y aquí es el tema más complejo, porque si tenés un vehículo también lo tenés que evaluar y establecer un valor del bien para darle el valor y sobre eso aplicar las escalas del impuesto en el caso de que corresponda que seas contribuyente del impuesto a los bienes personales. ¿Ok? Sí, profe, clarísimo. La tasación Bien. del inmueble va a ser por martillero No, público. no, ya te voy a explicar cómo es la evaluación. Ok, No, no, ok, no, 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 gracias. no, no, acá no interviene ningún martillero público. Acá hay un procedimiento técnico de evaluación que yo te lo que ya lo vamos a desarrollar y que no lo voy a evaluar, sino que se los voy a dar a los efectos del conocimiento de futuros profesionales. Y bueno, y si seguimos desarrollando, ¿quiénes son los sujetos pasivos del impuesto? Este impuesto es para personas humanas, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Y sucesiones indivisas, que están radicadas en el país, pero por los bienes que están situados en el país, en la República Argentina y en el exterior. Ahora, las personas humanas que están domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas que están radicadas en el exterior, también son contribuyentes del impuesto a las ganancias. Ahí hay una aclaración, dice las sucesiones indivisas son contribuyentes de este gravamen por los bienes que posean al 31 de diciembre de cada año. En tanto, dicha fecha quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del causante y la declaratoria de herederos, o aquella en que se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad. Es decir, si el contribuyente, el fallecido, falleció el 10 de octubre del 2020 y la declaratoria de herederos es posterior al 31 de diciembre de ese año, la sucesión indivisa tiene que presentar la declaración de bienes personales por los bienes del causante al 31 de diciembre de ese año, porque la declaratoria de heredero es posterior al 31 de diciembre. Si la declaratoria de heredero fuera anterior, la cosa cambia, porque ahí son los herederos, son los que tienen que presentar la declaración jurada. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Bueno, después dice, a los fines de este artículo se considera que están domiciliados en el país todos los agentes diplomáticos, personal técnico y administrativo, ¿no es cierto? Es decir, por más que un embajador
el embajador argentino esté en Francia, en Nigeria, y su familia que esté ocupando un cargo en algún organismo internacional, por más que resida en el extranjero, la ley los considera que son residentes nacionales. Bueno, en el caso de los patrimonios, ¿no es cierto?, pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal, ahí se aplica el mismo criterio que para ganancia, ¿no es cierto? Todos los bienes que cada uno ha adquirido por su oficio, por su profesión, por su actividad, lo declara cada uno. Los bienes propios que cada uno llevó a la sociedad conyugal, los declara cada uno. Y con respecto a los bienes gananciales, en principio el esquema es el mismo, digamos, o sea, es el 50% cada uno, o en lo que cada uno colaboró para la obtención de esos bienes, y salvo ahí hay una excepción, ¿no es cierto?, que dice que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial. Ese es un caso extremo, pero se aplica el mismo criterio que para el impuesto a las ganancias. Acá dice el monto del impuesto surgirá de la aplicación de una alícuota al monto de la evaluación del patrimonio que exceda el mínimo no imponible al 31 de diciembre de cada año. Acá hay un tema que es importante. Miren, chicos, esta ley establece un mínimo no imponible. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, yo le digo lo que pasó para el año 2020, porque los valores se van modificando todos los años. Dijo así: todos los contribuyentes que tengan bienes superiores a 2 millones de pesos tienen que presentar una declaración jurada de impuesto a los bienes personales y pagar el impuesto correspondiente. Pero lo van a pagar a partir de los 2 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mis bienes valuados de acuerdo a como lo establece la ley de bienes personales, por 3 millones de pesos, yo no voy a pagar por 3 millones de pesos. ¿Por cuánto voy a pagar? Por 1 millón, la diferencia. Por la diferencia, que es por 1 millón, porque acá hay como un mínimo no imponible. ¿Cuál es el mínimo no imponible o cuál fue el mínimo no imponible al 31 de diciembre para los bienes al 31 de diciembre del 2020? De 2 millones de pesos. Y la tasa del impuesto, que ya la vamos a ver y que no es evaluable, porque no me interesa que sepan cuál es la tasa de bienes personales, es anecdótico en este momento, porque las tasas se pueden modificar, porque el legislador puede decidir que se modifique por la situación económica del país, porque es un impuesto que recauda poco y es necesario que se recaude más. Me acuerdo que una alumna me hizo la pregunta sobre el sistema impositivo de la Argentina. Yo le dije, en la República Argentina los impuestos patrimoniales, las tasas son muy bajas, y son muy altas las tasas de los impuestos al consumo, y en otros países es inverso. ¿Se acuerdan que lo hablamos en la clase de consulta, ese tema? Bueno, bienes personales es un impuesto que sí, que sufrió modificaciones, que a partir del 2020 la tasa del impuesto aumentó, y de hecho muchos residentes argentinos fueron de la Argentina porque establecieron la residencia fuera del país por una cuestión netamente impositiva. Esto es como si yo le aplico un impuesto al plazo fijo. ¿Qué va a hacer la gente si yo le aplico un impuesto al plazo fijo? Va a tratar de irse y buscar dólares. Entonces, todos los aumentos en la gravabilidad de los impuestos también van generando una serie de reacciones de los consumidores. Entonces, que quede claro, hay que evaluar los bienes, que se llaman los activos que tiene un contribuyente. No se consideran las deudas, ya vamos a ver sobre qué bienes se aplica. No se consideran las deudas, salvo la deuda para la casa que se considera casa habitación, y que esa casa habitación tiene un tratamiento especial y tiene una forma de liquidar el impuesto distinto al resto de los bienes, que lo vamos a ver.
Sobre los valores que excedan al mínimo no imponible, se aplican las tasas del impuesto. ¿Cómo son las tasas del impuesto? Las tasas son levemente progresivas. Son levemente progresivas. A medida que el valor de los bienes que superan el mínimo imponible va subiendo, las tasas del impuesto también van subiendo. Hay un componente fijo y un componente variable. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Chicos, ¿están? Sí, Sí, profe. estamos. Sí, Bueno, profe. bien, bien, bien. ¿Qué bienes se encuentran alcanzados por el impuesto? Todos los bienes inmuebles ubicados en la Argentina y en el exterior. Tengo un departamento en Chile, tengo que evaluarlo y sobre el valor de ese bien, ese valor lo tengo que incluir en mi declaración de impuestos a los bienes personales en la República Argentina con todos los inmuebles que tengo en la República Argentina y liquidar el impuesto. Tiene un tratamiento distinto las tasas del impuesto a los bienes personales es distinta para los bienes que están radicados fuera del país y para los bienes que están radicados dentro del país. Y como les dije, con la repatriación, aquellos contribuyentes que tenían bienes en el exterior y que repatriaban el 5% en divisas en la República Argentina, se le aplicaban las mismas tasas para los bienes que estaban en la Argentina. ¿Se entendió eso? Más o menos, profe. Vamos Igual, más o nuevo, menos. vamos nuevo. ¿Cómo? Igual se entendió más o menos. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo entonces. Tengo bienes en la Argentina y tengo bienes en el exterior. Los voy a incorporar en mi declaración de bienes personales. Los voy a analizar. Por supuesto que los que superen el mínimo de los 2 millones de pesos, ¿sí? Sobre el valor que supere los 2 millones de pesos, tengo que aplicar las alícuotas que le dije que son progresivas. Pero las alícuotas para los bienes que están radicados fuera de la Argentina son distintas y son mayores para los bienes que están radicados en el país. ¿Se entendió? Son Sí, distintas, son sí, mayores. hasta ahí tiene lógica, porque afuera también van a pagar por ese Y mismo. bueno, por supuesto Claro. que la lógica es que lo que yo pagué lo puedo tomar como un crédito también en la República Argentina. Pero Claro. para aquellos contribuyentes que repatriaron bienes, es decir, tenían un auto, una casa, y el valor de esos bienes, ellos trajeron a la República Argentina el 5% de ese valor y lo trajeron a la Argentina y lo depositaron en una cuenta en divisa en la República Argentina y lo mantuvieron, al valor de esos bienes que están en el exterior se le van a aplicar las mismas tasas que se aplican en la República Argentina, que son más bajas, como una manera de incentivar la repatriación de activos. ¿Se entendió? Bien, sobre el valor total de lo que haya declarado, no sobre ese 5%. A ver, si él trajo el 5%, suponete que él tenía ya 100.000 bienes por $100.000, ¿sí? En el Sí. exterior. Si él repatrió el 5% de $100.000 son $5.000 y los depositó en la República Argentina en una cuenta acá en la República Argentina, los $5.000, a los bienes que están en el exterior, para aplicar el impuesto a los bienes personales, se le van a aplicar las mismas tasas que los bienes que están en la República Argentina, que son más bajas que sobre los bienes que están en el exterior. Ah, ok, el beneficio se hace extensible, esa era la pregunta. Claro, las tasas del impuesto, que son más altas para los bienes del exterior, se bajan al valor de las tasas vigentes para los bienes que uno tiene en la República Argentina. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿qué más qué activos? Bueno, los derechos reales constituidos sobre los bienes inmuebles, naves, aeronaves, automóviles que están registrados en el país y en el extranjero, los bienes personales del contribuyente, los bienes muebles que estén registrados en el país. Y acá es importante el dinero en efectivo, y los depósitos en cuenta corriente están alcanzados
por el impuesto a los bienes personales. ¿Ok? No el dinero en caja de ahorro, no el dinero en plazo fijo, sino el que está en la cuenta corriente. El dinero que yo tengo en la billetera está alcanzado por el impuesto a los bienes personales. Títulos, acciones, cuotas, participaciones sociales y otros títulos valores representativos de capital emitidos por entes públicos o privados en el país o en el exterior. También se encuentran alcanzados por los bienes personales. Pero, por ejemplo, el punto 8, que se refiere a este tipo de activos, va sufriendo modificaciones por lo que les dije al principio de la clase. Una de las políticas por ahí públicas más importantes es tratar de incentivar la constitución de activos en pesos y no en dólares, por toda la problemática de cepo cambiario, de falta de reservas y de un montón de situaciones, digamos, que se van viviendo en los distintos ciclos económicos. Por lo tanto, hubo una modificación que estuvo vinculada a dejar de gravar en ganancias a las rentabilidades de títulos, fondos comunes de inversión, cuando los inversionistas adquieran este tipo de títulos, como una manera de incentivar el ahorro en pesos. De igual manera, han quedado desgravados algunas rentas financieras de bienes personales. De renta financiera en pesos, para incentivar las inversiones financieras justamente en pesos. Los patrimonios de empresas unipersonales ubicadas en el país, los créditos cuando el domicilio del deudor esté ubicado en el país, los derechos de propiedad científica, literarios, marcas de comercio, patentes, bienes muebles, semovientes ubicados en el país, los depósitos en bancos del exterior, los créditos cuyos deudores se domicilien en el exterior. Estos serían los bienes sobre los cuales se aplica el impuesto. Y están exentos del impuesto, si no están alcanzados por el impuesto, los bienes que pertenezcan a los miembros de misiones diplomáticas, extranjeras, así como su personal administrativo, técnico y familiar, las cuentas de capitalización, las cuotas sociales de las cooperativas, los bienes inmateriales, o sea, las marcas, patentes, derechos de concesión, están exentas. Los bienes amparados por franquicia, ustedes saben cómo se ha extendido en la República Argentina y en el mundo la franquicia. Todos esos bienes no están alcanzados por el impuesto a los bienes personales. Y acá es importante, miren chicos, los inmuebles rurales. Es decir, si yo tengo una finca que está generando actividad productiva, no está alcanzada, la tengo que informar y tengo que localizarla. Y yo les dije que cuando ustedes se meten en el aplicativo les va a decir dónde tenés esta propiedad, dónde está localizada, cuántas hectáreas son, cuál es el número de padrón registral, cuál es el catastro, el número de padrón municipal. Es decir, la AFIP tiene identificado los bienes porque el contribuyente que tiene que presentar la declaración de bienes personales supere o no supere los 2 millones de pesos. Porque si yo ya estoy inscrito en el impuesto y no supero los 2 millones de pesos, lo mismo la tengo que presentar la declaración. Porque yo no puedo decir, yo no superé los 2 millones, no, pero estás inscrito. Tenés que, después en todo caso, darte baja el impuesto. Pero si vos estás inscrito, supere o no supere los 2 millones de pesos, tenés que presentar la declaración de impuesto determinativa. Si no, estaré sujeto a una serie de multas y penalidades por no presentar la declaración jurada. Pero los inmuebles rurales hay que presentarlos y no van a estar, el valor de esos inmuebles rurales no va a estar alcanzado por el impuesto. No se va a incluir en el cálculo del impuesto. Y bueno, lo que les dije recién, los títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los certificados de depósitos reprogramados, CEDRO, no están, son todos los títulos y bonos que emite el sector público. No están alcanzados por el impuesto a los bienes personales. Tampoco están alcanzados los depósitos en moneda argentina y extranjera efectuados en las instituciones comprendidas en el régimen de la Ley 21526 a plazo fijo, caja de ahorro y cuentas especiales u otras formas de captación de fondos
que determina nuestros movimientos financieros. Sí, las bolsas de comercio, la Comisión Nacional de Valores, es decir, todos los organismos que están vinculados sobre rentas financieras que nosotros estamos adquiriendo, si estamos comprando fondos comunes de inversión, si estamos en un fondo común de inversión, todos nuestros movimientos financieros están informados por estos organismos que tienen obligación de informar a la AFIP. Por lo tanto, la AFIP tiene una imagen también de cuál es la composición de nuestros activos. Entonces, ¿quedó claro este tema sobre el del mínimo exento? Y la casa habitación no se tiene en cuenta hasta 18 millones de pesos. A ver, si la casa yo la he evaluado en 20 millones de pesos, ¿sobre cuánto voy a pagar el impuesto? La diferencia. Sobre los 2 millones. Sobre los 2 millones. Si la casa vale 50 millones de pesos, va a ser 50 millones menos 18 millones. Siempre sobre la diferencia. ¿Ok? Bien, profe, gracias. Bien. Este gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso A del artículo 17 será el que resulte de aplicar sobre el valor de los bienes, sujeto a impuestos, las alícuotas, pero siempre sobre el valor que exceda. Y ahora vienen las alícuotas, que como les dije, no es evaluable, pero las miramos. A ver, si ustedes están mirando esta tablita, dice arriba, valor total de los bienes que excedan el mínimo no imponible. Es decir, supónganse que yo tengo 2.100.000 pesos, que es el valor de mis bienes. No se evalúan de cualquier manera los bienes. Hay un procedimiento para evaluar los bienes. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con esto? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿cuánto pagaría de impuesto a los bienes personales un contribuyente que tiene bienes por 2.100.000 pesos?
¿0 según esto puede ser? ¿Según la escala? No. ¿En cuánto excedí al valor? En 100.000 100.000 pesos. 100.000 pesos. Entonces, en la primera dice, más de 100.000 pesos hasta 3 millones, ¿cuánto voy a pagar de impuesto? 0,50, pero dice 0 pesos. 0,50% de los 100.000 pesos. Muy bien. ¿Qué pasa si un contribuyente excede, y, a ver, supongamos que tenga valor de bienes por 5 millones, por 6 millones de pesos, por 7 millones de pesos, para complicarlo un poquitito? ¿Qué dicen ustedes? Yo tengo valor total de bienes que excede al mínimo no imponible en 7 millones de pesos. Y va a ser el 1%, va a estar en la tercera de las escalas, ¿puede ser? A ver, en la tercera de las escalas dice, o sea, es lo que yo excedí, o sea que yo tengo, en ese caso es porque yo tengo 9 millones, ¿no es cierto? Porque excedí en 7. Si excedí en 7, ya tengo 2 que están exentos por el mínimo no imponible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo para seguir avanzando? No, ahí me Vamos mareé. nuevo. Me perdí. Vamos nuevo. Si yo tengo un valor total de los bienes que excede el mínimo no imponible, ¿de cuánto es el mínimo no imponible? 2 millones. 2 millones. 2 millones. Si yo tengo un valor total de los bienes que excede el mínimo no imponible, y digo 7 millones, 7 millones es lo que ¿Pero excede. exceden 5 o excede No, 7? no. Valor total de los bienes que excede. Lo que excede es lo que supera el mínimo no imponible. Si Claro, yo ahí digo sí es 7 9. millones, ¿en cuánto era el total de mis bienes? 9 9. millones. 9. ¿En cuánto excede? 7. 7. En 7. A ver, supóngase, en 7. ¿Cuánto voy a pagar de bienes personales? Y Y el los 7 1%. millones caen en donde dicen más de 6 millones y medio hasta 18 millones. ¿Sí o no? Claro. Bueno, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? Voy a El pagar un- 41.250 pesos por el componente fijo, más el 1% sobre lo que excede de 6 millones y medio. ¿Cuánto excede de 6 millones y medio? 500.000. Ah, ok. Ahora entendí. Entonces voy a pagar el 1% de 500.000. ¿Cuánto es el 1% de 500.000? 5.000 pesos. 650.000. No, sí, 6.500 sería el No, 1%. no, lo que excede Ah, de 500.000. de Bien. 500.000 es 5.000, porque el 10% sería 50.000. Sí, profe. A ver, si yo tengo 500.000 pesos, ¿cuánto es el 10% de 500.000 pesos? 50.000. 50. ¿Y el Entonces, 1%? profe, ¿Y el 1%? 5.000. 5.000. Entonces yo voy a pagar 46.250 pesos. Entonces, profe, se paga un importe fijo y aparte un porcentaje por sobre lo que excede Lo que de la excede en la escala que voy cayendo. Claro, ahí está. Esa era la pregunta. Gracias. Entonces, si yo les pregunto, supongamos que lo que excede en mi patrimonio sea 20 millones de pesos. Díganme ustedes cuánto vamos a pagar de impuestos a los bienes personales. 18. Ah, Lo sí, que excede. Yo tengo un patrimonio que excede. Puede ser 156.250 y a los otros 2 millones se le hace el 1.25. Muy bien. No sé quién habló, pero muy bien. Excelente. Se entendió entonces. Vieron que nos amigamos con los números también, es decir, son escalas. Uno tiene que entender dónde está parado, nada más. Entendiendo los conceptos uno puede resolver un montón de situaciones. Ustedes ya miren todo lo que hemos analizado en un ratito. Sigo. profe, Igual no me esto queda no claro se lo que evalúa, ¿no? excede. ¿Cómo? Esto ¿Alguien? no se evalúa, ¿no? No, yo les dije que esto no se evalúa, se Ah, aprende, buenísimo. se aprende.
Se aprende, se aprende. A ver, ¿puedo hacer alguna pregunta que signifique analizar los conceptos, pero desde el punto de vista de la comprensión, no desde el punto de vista de los números? Sino decir, bueno, a ver, ¿qué significa? Que hay una escala, ¿ven? Y fíjense, ¿en qué tasa arranca el impuesto? ¿En qué porcentaje arranca? En el 0,5. ¿Y dónde termina? En el 1,25. Por eso se dice que es una tasa levemente progresiva. De 0,50 a 0,75, ahí hay un 50% pasó, de 0,75 al 1, y la escala máxima es el 1,25%. Sobre el valor de los bienes. No estamos hablando, estos impuestos te están de alguna manera, si vos tenés, suponete, no sé, una propiedad que está evaluada en 10 millones de pesos, quise decir en 100 millones de pesos, por encima de la casa habitación que vos tenés, claro, ahí caes en la última escala, tenés que pagar 156.250 pesos y más la parte proporcional, digamos, más el porcentaje. Es decir, algunas personas, este impuesto es un impuesto que también es importante, sobre todo porque estos porcentajes se modificaron. Seguimos acá. Bueno, acá está todo el tema de la repatriación, que yo se los expliqué, que ya se los dije, y acá tenemos el tema de la repatriación. Bienes situados en el exterior. Las personas que residan en el país y posean bienes situados en el exterior deberán aplicar sobre los bienes que están situados en el país, para la determinación del impuesto los siguientes alícuotas. Valor total de los bienes del país y del exterior. El valor total de los bienes situados en el exterior que exceda el mínimo no imponible no computado contra bienes del país, pagarán el porcentaje de, fíjense, 0,7, 1,2, 1,8 y la escala acaba a 2,25. O sea, el 2,25 sobre los bienes que están en el exterior y que superan los 18 millones de pesos, es prácticamente, acá teníamos el 1,25 de máximo para los bienes que estaban en la Argentina. Y acá estamos hablando del 2,25%. Por eso es que se estableció este tema de la repatriación. Ahora, este es un tema también de información, ¿no es cierto? Este impuesto, bueno, es recaudado por la AFIP, y cómo se distribuye la recaudación. El 90% va para financiar ANSES y el 10% para ser distribuido entre las 24 jurisdicciones y la ciudad autónoma de la provincia de Buenos Aires. O sea, este es un impuesto coparticipable, pero que está financiando el sistema jubilatorio prácticamente en el 90% de lo que se recauda. Bueno, los contribuyentes tienen que presentar una declaración jurada determinativa, y también hay algunos contribuyentes que tienen que presentar una declaración jurada que se llama informativa. Es decir, ¿quiénes presentan la declaración jurada informativa? Todos los empleados en relación de dependencia que durante un año han tenido ingresos brutos superiores a 2 millones de pesos, tienen que presentar una declaración jurada que se llama declaración jurada informativa. Y todos los contribuyentes, fíjense, en el año 2018 era 1.050.000 pesos el valor de los bienes, y en el año 2019 y 2020, que no se modificó, 2 millones de pesos. Por supuesto que con el proceso inflacionario, muchos más contribuyentes pueden quedar alcanzados con este impuesto. Bueno, acá tenemos la declaración jurada informativa, es presentada con una serie de datos, pero únicamente para aquellas personas que tienen ingresos superiores de más de 2 millones de pesos. Bueno, acá tenemos, dice, tengo que presentarla. Te corresponderá presentar esta declaración si durante el periodo fiscal 2020 tuviste ingresos, rentas superiores a 2 millones de pesos.
¿Quiénes? Los que trabajan, tienen cargos públicos, trabajan en relación de dependencia, los jubilados, servicios personales prestados por los socios, planes de seguro retiro, actividad como monotributista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración de bienes personales? Las personas humanas y sucesiones indivisas, que al 31 de diciembre posean bienes superiores al mínimo, a 2 millones de pesos, y sobre los que excedan tienen que tributarla. Para las casas habitaciones de 18 millones de pesos y se va a tributar sobre el excedente. También la tienen que presentar la declaración jurada aquellos inscritos en el impuesto, aunque no superen los 2 millones de pesos. Si una persona tiene bienes por más de 2 millones de pesos, en algún momento uno puede dejar de ser contribuyente. Lo mismo tiene que presentar la declaración jurada, aunque no supere los 2 millones de pesos. Y los sujetos en relación de dependencia que superen los 2 millones de pesos, también tienen que presentar la declaración jurada de bienes personales. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, acá tengo un ejemplo de evaluación de inmuebles. Se los dejo, ustedes mírenlo. Esto no es evaluable, pero esto es un poco para ver cómo se evalúan. Acá dice, ¿cómo se evalúa un inmueble? Dice, el mayor valor que surja de comparar dos temas. No dice el menor valor, el mayor valor. ¿Y qué tengo que analizar? El valor de compra, ¿sí? O de construcción, menos la amortización, porque ustedes saben que hay un concepto económico, un concepto contable, que los bienes van sufriendo un desgaste. Ese desgaste se llama amortización. Entonces tengo que comparar el valor que yo compré el bien, o la construcción, menos la amortización, y lo tengo que comparar con la base imponible fijada al 31 de diciembre para cada año, fijada para el impuesto inmobiliario. Alguien me dijo, ¿y por un tasador? No, tengo que tomar el valor fiscal que ATM, en el caso de Mendoza, le dio al inmueble mío del año 2017, multiplicarla por un coeficiente que es 3,0921. Recordando que la casa habitación tiene un mínimo no imponible de 18 millones de pesos, superado ese valor, se va a tributar por la diferencia. Bueno, y acá está el ejercicio. Este es un ejercicio donde dice, bueno, yo tenía una propiedad que la compré en 2.600.000 pesos. El 70% se considera edificio y el 30% es terreno, porque el terreno no se amortiza, no se desvaloriza. Entonces acá tengo los 2.600.000, el 70% son 1.820.000, calculo la amortización. Si la compré en el año 2015, han transcurrido 23 trimestres y las propiedades se terminan amortizando en 200 trimestres, que es la vida útil de los inmuebles. En 50 años hay 200 trimestres. Entonces, 1.820.000 por 23 trimestres que han ocurrido, dividido 200 trimestres, me da que el valor residual es 1.610.700. A eso le sumo el 30% del total que no se amortiza, que es el terreno, que son 780.000, ¿y qué me da? Que el valor fiscal es el valor residual actualizado, serían 2.390.700. ¿Con qué lo comparo? Con la evaluación fiscal, que en este caso, la evaluación fiscal es del año 2017 multiplicado por este coeficiente, que es 3,0921. Esto lo establece la FIP. La multiplicación me da 1.855.260. ¿Qué valor le voy a dar a este inmueble? El mayor valor. Por lo tanto, la evaluación para bienes personales va a ser 2.390.700. Y acá también, a continuación, puse un ejemplo para la evaluación de un vehículo. Por supuesto que esto no es evaluable. Se los dejo a los efectos de su conocimiento. Bueno, chicos, deberíamos pasar ahora a impuesto al valor agregado. ¿Quieren que hagamos un recreo de 3 minutos, de 5 minutos como máximo, y volvemos a retomar la clase? Pero yo me quedo acá, al lado de ustedes, por las dudas que alguno tenga alguna duda de lo que he hablado. Así que los escucho.
y después hacemos un recreo de 5 minutos. Yo no tengo problema en quedarme hasta la hora que ustedes puedan, así que cuenten conmigo, no hay problema. Son las 9:20, venimos bastante bien con el horario. ¿Qué dudas les ha quedado con bienes personales? Por supuesto que tienen que mirarlo, tienen que leerlo, tienen que analizarlo, pero bueno. ¿Están ahí todavía? Profe, le hago una Sí. pregunta. ¿Qué tal? ¿Una Buen día. sola? Sí, acá estoy, sí. En lo que dice de los bienes que se encuentran alcanzados por el impuesto, el punto 2 dice los derechos reales constituidos sobre el punto 1, o sea, sobre inmuebles ubicados en el país y en el extranjero. ¿Cuáles derechos reales serían? Usufructo. Que vos des un usufructo sobre ese bien. Gracias, Acuérdate profe. que el usufructo es el derecho de usar y gozar un bien. Y si vos otorgás un usufructo, es un derecho sobre ese inmueble. Bien. Gracias, profe. No, de nada. Los escucho, chicos. Aprovechemos ahora, no nos quedemos con dudas. Bueno, si hay dudas no hay problema, porque las dudas son importantes tenerlas también, porque uno dice, bueno, a ver, este tema lo miro, vuelvo, este es un pantallazo, van a mirar la ley, van a ir mirando los artículos con más detenimiento, sobre todo ver qué bienes están alcanzados, qué bienes están exentos del impuesto, que es un impuesto de naturaleza, tiene en cuenta la situación del contribuyente, en qué sentido, en qué tipo de bienes tiene. Pero acá no importa si es soltero, si es casado, si tiene pocos hijos, muchos hijos, lo mismo la persona tiene que presentar la declaración de bienes personales. Se incluyen todos los bienes que tengo. Si tengo una computadora, si tengo un auto, los bienes propios que tengo de la casa, automotores, bienes registrables, es decir, se incluyen todos los bienes, no se incluyen las deudas que tengo, salvo las deudas hipotecarias sobre el bien que está declarado como casa-habitación. Es un impuesto de una tasa progresiva levemente, que incluye también a los bienes de los residentes argentinos que se encuentran situados en el exterior. ¿Y cómo tributaría un contribuyente que reside fuera de la Argentina? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Por los bienes que tiene en el país, ¿Cómo? por los bienes que tiene en el país. Claro, única. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Seguro que saqué algo yo. Saqué la presentación. Sí. Sí, la presentación. Hoy no me di cuenta. Ya me parecía que me... Bueno. Claro, únicamente por los bienes que están en la Argentina. ¿Y quién va a pagar ese impuesto? ¿Cómo lo va a pagar? Supóngase que yo tengo acá 3 departamentos en la calle Suipacha de Ciudad y los alquilo. ¿A través de qué figura se va a pagar? A través de la figura de un responsable sustituto. Responsable sustituto era, acuérdense, que el que reemplazaba, producido el hecho imponible, no lo produce el responsable sustituto, pero la ley lo pone a él como responsable para la liquidación y el pago del impuesto. Hagan mucho hincapié en la bolilla, en los temas que ha desarrollado también el profesor Samuel con respecto a los sujetos pasivos del impuesto. Bien, ¿alguna otra pregunta más de bienes personales? Las pueden anotar, me pueden escribir a mi correo, me pueden hacer las consultas por el aula virtual. Así que bueno, los invito ahora a que continuemos con impuesto al valor agregado. Voy a subir ahora el power de
No, no lo he subido. Me parece que voy de nuevo. Una ventana. A ver. ¿No se ve nada? No, profe. No, profe, no se ve la presentación aún. A ver. ¿Y ahí? Ahora sí, profe. Ahora sí. Ah, buenísimo. Bueno, ¿cómo venimos con el horario? Venimos bien, ¿no es cierto? Porque son las 9:26. Sí, es hasta las 9:40, así que sí, creo que sí, profe. Sí, sí. Miren, son las 9:26. A las 9:30 retomamos, así nos levantamos, nos tomamos un cafecito, nos damos una vueltita por donde nos tengamos que dar, y yo a las 9:30 arranco de nuevo con la clase. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Gracias. profe. Tenemos 4 minutitos entonces.
Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver. Usted, ¿se ve ahora el...? Se estaría viendo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Sí. A ver qué... Bueno, vamos a ver el impuesto al valor agregado. Bueno, creo que tenemos todo, sobre todo ustedes, mucho más apreciación sobre este impuesto porque es un impuesto que está muy presente en la sociedad. Retomando un poquito recién lo que vimos de bienes personales, quizás nosotros hay un impuesto que se llama impuesto al automotor, impuesto inmobiliario, que son dos impuestos que recauda la provincia, que tienen significatividad, digamos, no tanto como tiene el impuesto a los ingresos brutos. Son impuestos patrimoniales que estarían gravando también el valor del patrimonio de los contribuyentes. Y ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, que por eso las bases de datos que toma la AFIP para el cálculo del valor de un inmueble en el impuesto a los bienes personales también viene dado por la evaluación fiscal que le da la provincia de Mendoza al valor del vehículo y al valor del inmueble que tienen, de los inmuebles o de los vehículos que tienen los contribuyentes. Son las bases impositivas, las valuaciones fiscales que se toman para la presentación del impuesto a los bienes personales. Esto es vinculando, ¿no es cierto?, que hay que la provincia de Mendoza, a través de ATM, que es el organismo encargado de administrar, recaudar y cobrar estos impuestos, impuestos patrimoniales, que tienen, hay una ley de avalúo fiscal que se aprueba todos los años y que establece el valor de los vehículos y se los clasifica, ¿no es cierto?, por año, por tipo, por modelo, y también está la evaluación fiscal de los inmuebles y de las mejoras que uno haga sobre los inmuebles. Pero ahora estaríamos como pasando a otro tipo de impuestos. Este es un impuesto que también sufre distintas modificaciones a lo largo de desde su aparición, ¿no es cierto? Este es un impuesto que nació en 1975, ahí tenemos las normas legales de creación y de modificación permanente. Este es un típico impuesto indirecto, un impuesto típicamente indirecto. Este es un impuesto que grava, ¿no es cierto?, el consumo, que son consideraciones con respecto a las manifestaciones inmediatas de la capacidad contributiva. Nosotros teníamos manifestaciones inmediatas como la renta, como el patrimonio, y acá tenemos en consideración la medición de una capacidad inmediata de la capacidad contributiva. Se mide en función de lo que las personas están consumiendo, si la persona si destina su salario, su ingreso al consumo y está, digamos, alcanzada fuertemente por este impuesto. Es un impuesto que está encuadrado dentro de las facultades, de las potestades concurrentes entre la nación y la provincia, son los impuestos indirectos, y es recaudado por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es un impuesto que no tiene una permanencia transitoria como bienes personales, no es un impuesto de emergencia, sino que es un impuesto permanente, ordinario, y es coparticipable también entre la nación y las provincias. También es un impuesto que no estaría dentro de la línea de los impuestos personales, sino
consideraciones reales, porque no tiene en cuenta situaciones especiales de los contribuyentes, como en el caso de ganancias, que si sos soltero, que si sos casado, que si tenés conviviente, cónyuge, hijos, hijos discapacitados, etcétera, etcétera, donde el contribuyente se encuentra en una situación totalmente distinta que el impuesto al valor agregado de todos los impuestos al consumo. Es decir, cuando dos personas con distintos ingresos van al supermercado, ingresan al supermercado y tienen distintos niveles de ingresos y las dos consumen por 30.000 pesos, lógicamente que la persona que tiene menor nivel de ingreso termina, digamos, pagando más impuestos indirectos que la persona que tiene un ingreso superior. Por eso este es un impuesto típicamente regresivo, es de los impuestos más regresivos que existen en relación con el nivel de ingreso que tiene una persona. Es un impuesto que se lo denomina de circulación económica y que recae en las distintas fases de los procesos productivos. Es decir, y acá, digamos, si uno dice, bueno, la producción, la distribución y el consumo, por eso es como un impuesto circular, circula en todo el proceso productivo. Distinto de ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, de los impuestos que se llaman monofásicos, este es plurifásico. Monofásico es cuando grava o alcanza alguna de las partes, alguna de las etapas del proceso productivo. Es un impuesto que en general, es general porque no estaría grabando solo algunos artículos, sino que graba la mayoría de los artículos, ¿no es cierto? Salvo que el legislador, por una cuestión transitoria, se decida no grabar alguno de los productos, como puede ser alguno de los productos de la canasta básica, pero en general este es un impuesto general, ¿no es cierto? Es neutral en el sentido que cumple dos principios, no modifica los precios relativos de la economía y tampoco no altera las decisiones de contratación u oferta de los factores productivos. Como les dije, también es un impuesto plurifásico, ¿no es cierto?, porque se aplica a todas las etapas del proceso productivo. Y acá lo más sustancioso, digamos, de todos los conceptos que estamos hablando, que si bien todos los conceptos son importantes, es que es un impuesto que es no acumulativo. Y acá sí tienen que hacer bastante hincapié en esto de que es no acumulativo. Y es un impuesto, digamos, que la manera de liquidarse este impuesto es impuesto contra impuesto, que se denomina. La base del impuesto nunca incluye al impuesto, es decir, el IVA, el impuesto al valor agregado, no es costo, nunca es costo el impuesto al valor agregado. Por eso, ¿no es cierto?, uno de los aspectos más importantes es que este impuesto evita el efecto piramidación. El efecto piramidación, hay un power que debería estar subido ya, que habla sobre el efecto piramidación. Hay un ejercicio de qué es el efecto piramidación, pero ustedes tienen que saber que nunca el IVA es costo, porque si yo tengo un precio de un producto y a ese precio de un producto yo le incluyo el IVA, ¿sí?, y sobre ese precio del producto más el IVA yo calculo mi margen de utilidad, estoy calculando mi margen de utilidad sobre un impuesto que es el IVA, estoy piramidando el impuesto. Y el IVA nunca es costo. Por eso, el impuesto al valor agregado no se considera un costo, sino que se saca del costo y el margen de ganancia se aplica sobre el precio del producto y sobre el precio del producto se aplica la tasa del IVA. Por eso, el IVA termina siendo un impuesto sobre el valor agregado, sobre el valor que yo agregué es el pago del impuesto, porque nunca el IVA es considerado un costo.
Porque este sistema de liquidación del impuesto, que es impuesto contra impuesto, elimina justamente uno de los efectos que se dan en la economía, que es el efecto piramidación. Piramidar es incluir el costo del impuesto en el costo del producto. Y el IVA no se incluye en el costo del producto. El control, la fiscalización y la recaudación del impuesto está a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, el sistema de determinación es impuesto contra impuesto. Es impuesto contra impuesto. Voy a hacer un alto de un segundito y voy a preguntar, ¿qué dudas tenemos hasta acá? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Yo no tengo ninguna, profe. Se han quedado medio paralizados, por eso digo yo, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Están afectados por el temblor de anoche. Vamos nuevo. ¿Qué dudas tenemos hasta ahora con el IVA de lo que hemos estado planteando? Vamos chicos, los escucho. Profe, ¿por qué? Yo hasta ahora ninguna. ¿Cómo? Ninguna. Hasta ahora Está alguna. re claro. Cuando dice que se liquida impuesto contra impuesto, no entiendo bien. Bien. ¿Quién preguntó? Luciana y otra chica más preguntó Bueno. también, creo. A ver, Luciano. Lo vamos a ver más adelante, esa duda, pero te puedo hacer como una previa que se dice. Suponete una persona que es responsable del impuesto, se llama responsable inscripta, se tiene que tramitar la inscripción, sacar el quit, inscribirse como responsable inscripto del impuesto. A ver, hay un régimen que es el régimen, no digo en contraposición, pero hay un régimen que te permite facturar sin estar inscripto en el IVA, que es el régimen del monotributo. Los monotributistas pueden emitir facturas, inscribirse en la medida que cumplan una serie de parámetros. Claro, Que que no excedan el límite. Claro, en estos momentos, para el segundo semestre del año 2021, se han modificado los topes máximos y se separan en dos actividades, servicios y venta de bienes. Un monotributista en servicios no puede facturar más de 2.600.000 y una persona que tiene un tractor y que tiene, por ejemplo, venta de bienes, son 3.700.000 pesos. Si vos excedes esos límites de facturación o excedes otros parámetros que el régimen te establece, como consumo de kilowatt, valor de la unidad que estás facturando, valor de los alquileres, una serie de parámetros que la ley no puedes ejercer más de 3 actividades, no puedes hacer importación definitiva de bienes. Me estoy adentrando un poco en el régimen del monotributo como un anticipo, pero si no entras si salís del monotributo porque quedás excluido por distintas causales que podés quedar excluido, ¿no es cierto? Que la FIP te puede excluir porque está viendo que tenés movimientos bancarios que exceden a los movimientos financieros que vos tenés con el régimen. Entras en este régimen que es el régimen general. Y el régimen general es ser responsable inscripto en el IVA. Y si estás en el régimen como responsable en el IVA, vas a ser un contribuyente responsable inscripto y vas a tener que emitir comprobantes que se llaman comprobantes A, la A imprenta mayúscula. Entonces, cuando un responsable inscripto le vende a otro responsable inscripto, le vende y tiene que discriminar el IVA. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, vamos bien. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un responsable inscripto, ¿sí? Y este impuesto que es de carácter mensual, porque todos los meses, a fin de mes, o sea, hay que presentar una declaración declarativa de lo que sucedió en cada mes. Suponete, en el mes de agosto del 2021, el 20 de septiembre, yo tengo que presentar la declaración del impuesto al valor agregado.
y tengo que ver qué operaciones hice, cuánto vendí, cuánto compré. Y hoy día existe lo que se llama el IVA digital, es decir, ingresando a tu plataforma de contribuyente con clave fiscal en la AFIP, tenés que presentar la declaración jurada, se hace un IVA, un libro de IVA que se llama digital. Está todo digitalizado, o sea, todo en forma electrónica. Normalmente los contribuyentes o las empresas tienen ventas y tienen compras. Tienen ventas y tienen compras. Entonces, planteemos un ejemplo básico. Nosotros, responsables inscriptos en el IVA, le compramos a otro responsable inscripto en el IVA por valor de 1.000 pesos un insumo. Él me tiene que hacer una factura A. Yo me voy a quedar con esa factura A. Pero ¿qué le va a agregar la persona que me vendió a mí, aparte de los 1.000 pesos? ¿Qué le va a incorporar a la factura? El IVA, pero discriminado. El IVA. Ese IVA discriminado va a ser del 21%, supongamos que la tasa general. Hay distintas tasas. Hay otra tasa del 27%, hay otra tasa del 10,5%, otra tasa del 2%. Hay distintas tasas, pero la general es del 21%. ¿Cuánto le voy a pagar yo por ese insumo que me vendió? Le voy a dar los 1.000 pesos del producto más el 21%. Voy a pagar 210 pesos más. Yo me voy a quedar con una factura que va a ser de 1.210. Porque él me discrimina el IVA. Ese IVA que yo he pagado cuando yo he comprado el insumo, porque me lo vendió un responsable inscripto, se llama IVA crédito fiscal. ¿Qué es el IVA crédito fiscal? Es el IVA que yo he pagado cuando he comprado un insumo. Es el IVA que yo pagué cuando compré un insumo. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, muy bien. Si quieren, anoten ahí en los apuntes y coloquen 1.000 más 21%, 210, total 1.210. Y ese 210, colóquenle IVA crédito fiscal. Porque yo le he comprado a un responsable inscripto y él me ha facturado la factura, me ha discriminado el IVA, yo he pagado 1.210 o se lo debo, no hay problema, porque el IVA va por lo devengado, no por lo realizado. Y para mí, que soy la empresa que ha comprado ese insumo, ese IVA se llama IVA crédito fiscal y así está definido en la ley. Es el impuesto que yo pago cuando compro un insumo. Avanzo y entonces digo, yo tengo el insumo. ¿Qué les dije? El IVA, ¿es costo o no es costo? Si yo tengo el insumo ya. No, no es costo. No es costo. Entonces, ¿cuánto me costó el producto? 1.000. Porque 1.000. el IVA no es costo. Supongamos que yo voy a facturar con un 50% sobre los 1.000. ¿A cuánto voy a vender el producto? ¿Cuánto es el 50% de 1.000? 500. 500. Entonces yo voy a decir 1.000 más 500. Le voy a vender a otra persona que me va a venir a comprar el producto, que yo lo tengo en la estantería, un tarro de pintura. Yo lo pagué 1.000 más el IVA no es costo. Viene una persona y se quiere llevar el tarro de pintura y me dice, ¿cuánto vale? Y es un responsable inscripto. Dijimos que vamos a colocar un 50% de margen de utilidad. Y vos le vas a decir, ¿cuánto? 1.500 más IVA. Y esa persona te va a decir, yo soy responsable inscripto. Bueno, yo le voy a hacer una factura A, le voy a pedir todos los datos, seguramente yo ya voy a hacer una factura electrónica. Y le voy a cobrar 1.500 pesos más IVA. Yo tengo una factura de compra por los 1.000, pero ahora voy a hacer una factura de venta. ¿Y de cuánto va a ser el IVA? Va a ser el 21%. 21% sobre cuánto? 1.500. Sobre 1.500. Y eso da 315 pesos. Entonces él a mí, el que me compró el insumo, me va a tener que dar 1.815 pesos. ¿Qué son los 1.815 pesos? Son los 1.500 más el IVA. Ese IVA que yo he cobrado cuando yo he vendido se llama IVA débito fiscal. Entonces, ¿qué es el IVA débito fiscal? Es el impuesto que yo cobro
cuando vendo. Es el impuesto que yo cobro cuando vendo. Y yo les dije, es impuesto contra impuesto. ¿Cuánto le voy a tener que pagar a la FIP a fin de mes si es la única operación que yo he hecho? Impuesto contra impuesto. IVA débito menos IVA crédito. IVA débito menos IVA crédito. ¿Cuánto es el IVA débito? ¿Cuánto es el impuesto que yo cobré cuando vendí? 21%. 21%. ¿Cuánto? El valor. ¿Cuánto daba? 315 pesos. 315. ¿Cuánto es el IVA que yo pagué cuando compré? 210. 210. ¿Cuánto es la diferencia que yo le tengo que pagar a la FIP? 315 menos 210. Impuesto contra impuesto. ¿Cuánto es 315 menos 210? 105. 105. 105. Vieron que yo dije impuesto contra impuesto. ¿Lo están viendo ahora esto? Pero ¿qué dije yo además? Este es un impuesto que se calcula. Yo dije, termina pagando el contribuyente el IVA sobre lo que yo agregué. ¿Cuánto agregué yo en el proceso productivo? ¿Cuánto me costó el producto? 1000 y agregué 500. Bueno, ahora calculen. ¿Cuánto es el 21% de 500? 105. 105. ¿Y qué era 105? El La impuesto, diferencia. la diferencia entre el IVA débito y el IVA crédito. Bien, entonces, ¿qué es el IVA débito? Cuando yo vendo. Es el IVA, es el impuesto que vos cobrás ¿cuándo? Vendes. Cuando vendo. ¿Y qué es el IVA crédito? Es el que pago yo cuando compro. El impuesto que vos pagás ¿cuándo? Compras. Compras un Cuando insumo. compra un producto. Cuando compras. Entonces, el IVA nunca es impuesto, nunca es costo, me equivoqué, el IVA nunca es costo, y termino pagando el 21%, si la tasa del 21%, sobre lo que se agregó en el proceso productivo. Profe, Sí, puede pasar que quede un resto negativo, digamos. O sea, un saldo a favor. claro, un saldo a favor. Sí, se da cuando vos compras más de lo que vendés. Claro. Pero es lógico que vos estés comprando más de lo que estés vendiendo. Y no, ya ahí No, porque no siempre. Ahora, hay si sos problema. una bodega y en algún mes del año compras vino, botellas, corcho, insumos, y sí vas a hacer un fuerte proceso de aumento de compra, pero eso lo vas a ir desacumulando en el proceso productivo. Claro, ¿Mm? al resto del año. Claro, Ujú. muy bien. Bien, y acá vienen las partes más sustanciales, o sea, lo que yo les dije recién es una parte importantísima, ¿no es cierto? Porque ustedes ahora dicen, yo ya sé lo que es el IVA débito, yo sé lo que es el IVA crédito. Es probable que algunos de ustedes estos conceptos los tengan porque han ido a un polimodal de economía. Y si han ido a algún polimodal de economía, lo más básico que se le enseña a los alumnos en el polimodal es son estos temas que estamos viendo, ¿no es cierto? Por supuesto que si a mí me han hecho retenciones y si me han hecho percepciones, yo las tengo que restar de los 105 pesos. Y ese tema ya lo vamos a ver al final de la clase. Entonces, ahora viene todo lo que es el tema de objeto del impuesto. Que esto también son preguntas muy evaluables, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes recuerden que el hecho imponible, y siempre retomo lo que dijo el profesor Jaume, tiene distintos elementos. El aspecto objetivo, el aspecto subjetivo, el aspecto territorial y el aspecto temporal. En el aspecto objetivo, ¿cuál es el objeto del impuesto? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objeto del impuesto? Es lo que está acá. Y si cuando uno dice, ¿cuál es el objeto del impuesto? ¿Qué grava el impuesto? Este impuesto que lo definió el legislador
y que estableció un impuesto al valor agregado está en el artículo número 1 de la ley, ¿no es cierto? Entonces, lo que grava el IVA son estos hechos, estos actos que están alcanzados por el impuesto. ¿Y cuál es hecho y cuál es acto? Y la venta de cosas muebles, no inmuebles. La venta de cosas muebles. Que estén donde, situadas o colocadas en la República Argentina. Y que además esta venta de cosas muebles, y esto es muy importante, sea realizada por los sujetos que están indicados en el artículo 4, en el inciso A, B, D, E y F. Entonces, ahí ya estamos hablando de el aspecto subjetivo, porque el aspecto subjetivo se refiere a los sujetos. Entonces, en este artículo 1 me está diciendo ¿qué alcanza el impuesto? ¿Qué grava el impuesto? ¿Qué consideró el legislador como hecho imponible? Y el hecho imponible son la venta de cosas muebles que estén situadas y colocadas en la República Argentina y que estén efectuadas por aquellos contribuyentes que están en el inciso A, B, D, E y F del artículo 4 de la ley. También es objeto del impuesto las obras, locaciones, los alquileres, las prestaciones de servicio, un mecánico, un dentista, realizados en el país. Por supuesto que si yo digo que están realizadas en el país, también yo puedo ser un arquitecto que me han contratado de Brasil para hacer unos planos de un edificio que se va a construir en Brasil. Entonces, si el servicio que me están pidiendo es para ser utilizado económicamente fuera del país, no se encuentra alcanzado por el IVA. ¿Se entendió? Esto es muy importante. ¿Se entendió? Sí. Si me están contratando para prestar un servicio, lo hago acá, el plano lo trabajo acá, qué sé yo, me junto con un equipo mío, qué sé, pero va a ser utilizado económicamente fuera del país, no está alcanzado por el impuesto en la Argentina. Estará grabado en Brasil, pero no acá. Por eso hay que tener acá, hago un paréntesis, cuando digo paréntesis digo ya sigo con lo que viene. El criterio, ¿no es cierto? Siempre es grabar al país destino, no de origen. Es decir, las exportaciones, lo que yo exporto, ¿no?, están exentas del IVA. En cambio, todos los productos que yo incorporo del resto del mundo a la República Argentina, las importaciones definitivas, no transitorias, definitivas, están alcanzadas con el IVA. Y están alcanzadas la tasa del IVA que rige en la República Argentina. Entonces, ojo con ese tema. Ténganlo bien firme. El criterio de gravar al país de destino y no el de origen. Las exportaciones están exentas y las importaciones están alcanzadas. ¿Para qué se hace esto? Y bueno, para fomentar básicamente las exportaciones, y al gravar las importaciones, ¿qué estoy haciendo? Pongo en un pie de igualdad, ¿no es cierto?, a todos los bienes y servicios en la República Argentina. Porque sería un trato injusto, es decir, si yo traigo un producto y no le aplico el IVA, lo estoy dejando en una mejor situación de costos que con respecto a una persona que está produciendo y trabajando en la Argentina. ¿Alguna duda con este tema? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Bien. Entonces, también están alcanzadas con el impuesto, son objeto del impuesto, las importaciones definitivas de cosas muebles. Siempre son definitivas, no transitorias. Las prestaciones realizadas en el exterior para ser utilizadas en el país. Es decir, todas las prestaciones. Profe, Sí.
¿Cuáles son las importaciones definitivas? O sea, que se diferencian de las Y transitorias. cuando vos traes un bien para ser consumido en la Argentina, no está de tránsito para exportarlo a otro país. Ah, bien, bien, bien. Por eso tienen que ser definitivas. Este ya es un tema de aduanas, derecho aduanero, pero la importación tiene que ser definitiva, no transitoria. ¿Ok? Ahora, si todas las prestaciones que son realizadas en el exterior, pero las va a utilizar económicamente en la Argentina, están alcanzadas, las prestaciones de servicio. Y fíjense que acá viene un tema muy apasionante que son los servicios digitales que están prestados por un sujeto residente en el exterior, pero cuya utilización efectiva se va a llevar a cabo en el país. Y acá, ¿a qué les hace acordar todo este tema de servicios digitales? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Al servicio de Internet puede ser? Claro, o sea, fíjense que inclusive este consumo que estamos teniendo por esta plataforma, por este streaming, por estos servicios digitales, estarían como incorporados, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de esto, nosotros, qué sé yo, ustedes, Spotify, Airbnb, Instagram, PlayStation, Alibaba, Amazon, Booking, Facebook, Netflix, Apple, Twitter, ¿qué son todos? Plataformas, servicios digitales. Entonces, estos servicios digitales que son llevados a cabo a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación, con todos los desarrollos tecnológicos, utilizando Internet o cualquier otra red, y bueno, acá tenemos todo un tema de aplicación del impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? Y hay un montón de otros servicios que están grabados, ¿no es cierto? Revistas por Internet, servicios de club en línea, servicios de apuesta, la enseñanza a distancia. Bueno, estas son todos los desarrollos nuevos tecnológicos, ¿no es cierto? La descarga de imágenes, texto, todo lo que sea administración de servicios remotos, soportes técnicos en línea, mantenimientos a distancia, suministro de productos digitalizados, bueno, el suministro de alojamientos en sitios informáticos, en páginas web, todos estos servicios digitales se encuentran alcanzados por el impuesto. Ya veremos, ¿no es cierto?, cómo la AFIP los va a grabar, en qué momento. Normalmente lo va a grabar cuando el contribuyente esté usando un servicio de Netflix y lo pague con la tarjeta de crédito. Y ahí lo va a alcanzar, lo va a grabar, ¿no es cierto? Porque ahí se aplicará el cobro de una retención. Pero estos servicios digitales que están consumidos en la Argentina, pero prestados por un sujeto que está domiciliado en el extranjero, están alcanzados por el impuesto. ¿Se entendió? O sea, acá el mejor ejemplo del inciso E de este artículo es Netflix. Bien, nosotros hablamos de la venta de cosas muebles, ¿no es cierto? Vieron que dijimos en el inciso A, la venta de cosas muebles. Ahora, ¿qué es una venta de una cosa mueble? Y bueno, es toda transferencia a título oneroso entre personas humanas o ideal que importe la transmisión del dominio de la cosa. Cuando yo estoy entregando el dominio de la cosa, es una venta. Y acá se incluye la permuta, es decir, cuando se intercambian dos bienes, la dación en pago, la adjudicación por disolución de sociedades, las subastas judiciales, eso también se considera venta. Ahora, no es una venta, una expropiación. Una expropiación la realiza el Estado cuando tiene que declarar de utilidad pública que se va a expropiar un terreno para que circule bueno, se hizo con potrerío, o se puede hacer para la ampliación de una calle. Bueno, en ese caso no se considera una venta. Una reorganización de una sociedad no se considera una venta. La transferencia a favor de los descendientes o del cónyuge no se considera una venta. Entonces,
para que se considere venta tiene que haber una transmisión, una transferencia a título oneroso entre las personas del bien, ¿no es cierto? Y implica, ¿no es cierto?, que yo me desapoderé del bien, ya no es más mío. Y cuando vimos el aspecto subjetivo, dijimos que el hecho imponible se configura como un acto grabado por aquellos sujetos que están indicados en los incisos A, B, D, E y F del artículo 4º. Y ahora miremos cuáles son los sujetos pasivos. Es decir, cuando nosotros miramos el aspecto subjetivo, es quiénes son los sujetos que están alcanzados por el impuesto. Y bueno, los sujetos que están alcanzados por el impuesto son los del artículo 4º. ¿Y quiénes son? Y los que hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, los herederos o legatarios de un responsable inscripto. Supongamos que ha fallecido el dueño de una farmacia. El dueño de una farmacia tenía un negocio. Era responsable inscripto en el IVA, fallece. Y al fallecer el titular del negocio, los herederos pueden recibir el comercio. Pero supongamos que deciden vender todos los bienes recibidos. La venta de los bienes se encuentra alcanzada al pago del IVA. ¿Por qué? Porque la persona que falleció era sujeta pasiva del impuesto. Entonces, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Los que hagan habitualidad en la venta de cosas muebles. También los intermediarios, ya sea a nombre propio, como comisionista, o que sean consignatarios. También quienes, por supuesto, importen en forma definitiva cosas muebles, ya sea en nombre propio o por su cuenta, o en nombre propio o por cuenta de terceros. También son sujetos pasivos del impuesto las empresas constructoras que realicen obras sobre inmueble propio, todos aquellos que presten servicios grabados, aquellos que sean locadores, en el caso de un alquiler grabado, un inmueble, y los que sean prestatarios de las prestaciones realizadas en el exterior para ser utilizadas en el país. Todos estos son los sujetos pasivos del impuesto. Los sujetos pasivos del impuesto, cuando vimos el hecho imponible, vimos también este concepto y están definidos expresamente en el artículo 4º de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El aspecto subjetivo. Bien. Veamos ahora el aspecto espacial. El aspecto espacial, ¿sí? Territorial. ¿A qué se refiere con el aspecto especial? Es la venta de cosas que están situadas o colocadas en el país. Las cosas muebles de procedencia extranjera solo se van a considerar situadas o colocadas en el país cuando hayan sido importados en forma definitiva. Volvemos de nuevo a plantear esto en forma definitiva, cuando la importación sea definitiva. Hago un puntito ahí. ¿Alguna duda hasta acá? Chicos, ¿están ahí? No, profe, no me puedo. ¿Sigo? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Bien. Veamos el aspecto temporal. El aspecto temporal se refiere a la descripción del momento. ¿En qué momento se configura el hecho imponible? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Acuérdense que la obligación tributaria era el pago porque ya se ha producido el hecho imponible. Y acá dice el artículo 5, el hecho imponible se perfecciona, se produce, y luego viene la obligación de pago. Dice, en el caso de una venta, en el momento de la entrega del bien, la emisión de la factura respectiva
o acto equivalente el que fuera anterior. Siempre es el momento anterior. A ver, viene un cliente, se lleva el tallo de pintura y me firma un remito el 1 de agosto. Y yo le hago la factura el 1 de septiembre. ¿En qué momento se configuró el hecho imponible? Cuando él ya se llevó el producto, cuando la empresa ya se desapoderó del bien. Por lo tanto, el hecho imponible no se ha producido cuando yo le entregué la factura, sino que el hecho imponible se ha producido en el momento de la entrega del producto. Entonces, el hecho imponible se perfecciona en el caso de una venta, en el momento de la entrega del bien, la emisión de la factura o el acto equivalente al que fuera anterior. Esto es para que nosotros vayamos entendiendo cuándo se produce el hecho imponible. El artículo 7 de la ley, que también es importante, es el tema de las exenciones. Ustedes recuerden que están las exenciones objetivas y las exenciones subjetivas. Las subjetivas son las que el legislador estableció sobre distintas personas humanas o de existencia ideal, independientemente de los bienes y los servicios que se presten. Y las objetivas son las que recaen sobre los distintos bienes, locaciones y prestaciones. Acá tenemos la lista que la van a ver en el artículo 7 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, cuáles son las exenciones que se han establecido. Y bueno, dice, están exentas del impuesto establecido en el presente ley las ventas, las locaciones indicadas en el inciso C del artículo 3º y las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo que se indican a continuación. Bueno, los libros, folletos, impresos similares, sellos de correo, timbres fiscales, sellos y pólizas de cotización o de capitalización de billetes para juegos o sorteos de apuesta, el oro amonedado, monedas metálicas, el agua ordinaria natural, la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivo, aeronaves concebidas para el transporte de pasajeros y o cargas destinadas a esta actividad, servicios prestados por establecimientos educativos, las realizadas por el Estado nacional, provincial y municipal, servicios de enseñanza prestados a discapacitados, servicios relativos al culto, servicios prestados por obras sociales, servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, servicios funerarios, de sepelios, espectáculos teatrales. Y acá me detengo en uno que es muy importante, que son las exportaciones y el otorgamiento de las concesiones. Con respecto al tema, la base imponible, yo al principio de la clase les di este tema que está acá en la filmina número 10, que bueno, acá está desarrollado con otro ejemplo. Yo les había dicho que eran 1.000 pesos y eran 210, acá son 10.000, son 210, y bueno, les expliqué, ¿no es cierto?, qué es el impuesto, cómo funciona, impuesto contra impuesto, qué es lo que tengo que pagar a la FIP, que es la diferencia entre el IVA débito y el IVA crédito, que lo vimos, ¿no es cierto?, al principio de este encuentro que hemos tenido. Entonces dice, el impuesto resultante, por aplicación de los artículos 11 a 24, se liquida y abona por mes calendario. El régimen de liquidación y pago. El impuesto se liquida mediante una declaración jurada mensual, se hace todo por internet, con la clave fiscal, y se presenta una declaración. Hoy también se hace un libro de IVA que es digital, que es obligatorio, la realización de un libro donde uno va anotando todas las ventas, todas las compras, todas las devoluciones de compra, todas las devoluciones de venta. Y también dije que había un régimen de retención y percepción. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un régimen de retención y percepción? Si yo compro insumos, estoy comprando tarros de pintura, ¿sí? Porque tengo una ferretería.
mi proveedor que me está facturando los insumos que yo estoy comprando, supongamos que he comprado tarros de pintura por 100.000 pesos. Me va a hacer una factura A, me va a discriminar el IVA, va a ser 100.000 más el 21%, pero aparte, si él está designado por AFIP en el régimen de percepción, me va a practicar una percepción para el IVA que yo la voy a tener que pagar aparte de la factura. Es decir, va a ser 100.000 más el 21%, 21.000, más una retención, supongamos, de 5.000 pesos. O sea que a él yo le voy a pagar 126.000 pesos. 100.000 de la compra de los insumos, 21.000 del IVA, el 21 sobre 10.000, más una percepción. Esa percepción de 5.000 pesos, él me va a entregar a mí un comprobante, como que él me ha percibido. Yo lo voy a poder deducir de la declaración jurada mensual que tenga que realizar. Es como, yo estoy haciendo como un pago a cuenta del impuesto. ¿Quién me practicó la percepción? El proveedor que yo tengo. Y si yo estoy facturando una venta de los tarros de pintura al Hospital Noti y he vendido pintura por 200.000 pesos más IVA, es decir, yo tengo que cobrar 200.000 de los tarros de pintura más el 21%, serían 22.000 pesos más. El Hospital Noti puede haber sido designado en el régimen de retención del impuesto. Y por lo tanto, yo tendría que cobrar 220.000 pesos, pero no voy a cobrar los 220.000 pesos, sino que me va a practicar una retención, supongamos de 10.000 pesos. Porque el Hospital Noti ha sido designado por la AFIP como agente de retención por los pagos que realice a los clientes que tiene en el régimen del impuesto. Entonces, por un lado, yo voy a cobrar menos, me va a entregar un comprobante como que me ha retenido, no que me ha percibido, me ha retenido, me ha pagado de menos, pero ese impuesto, esa retención que yo he practicado, la voy a poder deducir a fin de mes de mi declaración de impuestos por las operaciones que se han desarrollado en el mes. Y él tendrá la obligación, el Hospital Noti, de depositar ese dinero, y tiene un régimen de depósito de ese dinero como agente de retención, y tendrá que cumplir una serie de información, tendrá una serie de responsabilidades con la AFIP, porque está dentro de un régimen de retención. Acá están las distintas alícuotas, las generales del 21, hay un diferencial superior que es del 27 para venta de gas, energía eléctrica, agua corriente, y hay una diferencial reducida para algunos artículos de la canasta alimentaria. Profe, ¿Sí? ¿qué requisito tiene que tener un agente de retención? No, eso lo establece la AFIP. La AFIP es la que establece quiénes entran dentro de un régimen de retención y quiénes entran dentro de un régimen de percepción. Es toda una reglamentación que establece la Administración Federal de Ingresos Públicos. La mayoría de los, por ejemplo, el municipio de Godoy Cruz es agente de retenciones, y cuando le va a pagar a la obra pública que hay en Godoy Cruz por todas las obras que se estén haciendo en ese departamento, o en La Paz o en Santa Rosa, el municipio de Santa Rosa será un agente de retención. Entonces, si una obra pública tiene que pagar 1 millón de pesos, le practicará la retención. Y la empresa constructora que ha hecho esa obra, de alguna manera es como el Estado se va haciendo de fondos antes, y se va garantizando los fondos. Si a la empresa ese dinero le vendría muy bien, pero como está en un régimen de retención, le retienen, pero después ese valor, esa empresa, cuando hace la liquidación del impuesto al valor agregado, lo toma como un crédito, lo resta de su declaración jurada. Es decir, cuando vos entras al sistema tuyo de IVA y haces la declaración jurada, vos vas a decir, a ver, débito fiscal, tengo que informar todas las ventas que hice, a los responsables inscritos, a los consumidores finales, a los monotributistas, todas las ventas las informo. Voy a informar todas las compras que he tenido, ahí voy a ir disminuyendo el IVA débito contra el IVA crédito, pero también tengo un régimen para informar todas las retenciones que me han practicado y todas las percepciones que me han realizado. Y luego voy a determinar un saldo que puede ser a favor de la AFIP o a favor del contribuyente. Y si tengo a favor del contribuyente, será
un saldo, digamos, que lo voy a usar para el mes siguiente. Un saldo técnico que se llama. Perfecto. Bueno, tengo que presentar la declaración jurada y pagar a través de un BEP, en el caso que resulte responsable a pagar. Bueno, chicos, son las 10:20. ¿Cómo estamos con esto? ¿Hay muchas dudas? ¿Hay pocas dudas? Los escucho. Hemos hablado fuerte sobre estos impuestos, ¿no es cierto? Sí. No, bastante bien, profe. Lo que sí habría que repasarlo un poco porque es un tema bastante árido, pero sí. Sí. ¿Qué les parece? ¿Quieren que hagamos una clase de consulta especial para ustedes que incluya ganancias, bienes personales y el IVA? Yo no tengo problema, chicos. Al contrario. Y estaría buenísimo antes del parcial. El parcial es el día... Sí, profe. ¿Cuándo Sí, sería? profe, El 12 de octubre. Es el 12. Bueno, tendríamos que ponernos de acuerdo cuándo quieren una clase consulta. Ahí, para la clase consulta del viernes que dijeron que el viernes me dijo la alumna ayudante, no sé si está Gisela presente ahora, me dijo que no había problema el viernes y después se complicó la clase consulta. Voy a detener la grabación y sigo hablando con ustedes, porque yo creo que ya detengo la grabación, un minutito,